Ciclo 2022-2, curso Lenguajes y Compiladores, miércoles 14 de septiembre de 2022. Bueno, señores, buenos días con todos ustedes. Iniciamos nuestra sesión de hoy, nuestra primera sesión en este ciclo, ¿no? Último ciclo del año, ¿ya? Y queremos aprovechar para hacer algunas coordinaciones, ¿ya?, básicas con ustedes, ¿ya? En primer lugar, yo necesito que ustedes elijan un delegado, ¿ya? Porque yo coordino, interactúo fundamentalmente con el delegado, y ahí él ya con ustedes, ¿ya? Todo es a través del delegado. Entonces, si ustedes tienen una persona que ya está preparada para esa designación, me lo comunican. O si hay algún voluntario y no hay oposición, bueno, puede ser también. Y si no tienen a nadie a la mano, entonces esperamos al intermedio, ahí ustedes coordinan y luego el intermedio ya me indican quién sería el delegado. Pero yo necesito que haya un delegado que se elija ahora, porque a través de él yo coordino todo, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, este es un curso, y digamos que todavía es virtual, aunque no debería serlo, porque ya todos han vuelto a la presencialidad, pero bueno, pues así está la situación. Pero de todas maneras, yo he visto un comunicado de la facultad en donde indican de que en caso de requerirlo, los docentes podemos tomar alguna evaluación, laboratorio, etcétera, de forma presencial, en el horario de 9 a 1 y algo así, ¿ya? Entonces yo quiero aprovechar eso para tomar los exámenes parcial y final de manera presencial, ¿ya? Yo quiero que eso sea así porque ya debemos volver a la presencialidad. Entonces ese es un objetivo, pero bueno, haremos la coordinación del caso para que se cumpla, ¿ya? En lo demás sí, pues serán nuestras clases virtuales, ¿no? No queda otra, ¿no? Y bueno, pues no sé si ustedes tienen alguna observación preliminar, alguna cosa que comentar. Ni bueno, profesor, todo claro. Ya, bueno. Este curso, Lenguajes y Compiladores, ¿ya? Es un curso interesante, tiene una serie de objetivos, ¿ya? Acá voy a aprovechar el material del ciclo pasado, ¿ya? Por ejemplo, el syllabus. Esto lo voy a copiar, obviamente actualizado ¿no?, al Classroom de ahora, ¿no? A ver, miren, curso de Lenguajes y Compiladores, asignatura de formación profesional realizada, brindar las bases teóricas relacionadas con el diseño y construcción de compiladores, ¿no? Comprende definición de los lenguajes, las diferentes técnicas para la construcción del compilador, lenguajes y gramáticas, expresiones regulares, autómatas finitos, lenguaje libre de contexto, autómatas de pila, análisis sintáctico, semántico, generación de código intermedio, optimización de código y generación de código, manejo de errores. A ver, en principio, este curso, ¿no? Este curso tiene como objetivo ¿no? Estudio de los compiladores, ¿no?, traductores y del proceso de traducción. Ese es el punto principal, ¿no?, del curso. Ahora, ¿qué entendemos por un compilador? Esto es algo que ustedes ya conocen, ¿no?, de manera bastante práctica, porque cuando ustedes programan, ¿no?, quieren desarrollar un programa que dé solución a un problema informático, ya ustedes conocen cuál es la secuencia, ¿no? Entonces, dado un problema informático, se hace el análisis del problema y se hace el planteamiento de la solución, que en sí es un algoritmo, ¿no? Ese algoritmo
se lleva a un proceso de edición. O sea, escribimos nuestro programa, ¿no? Como resultado de la edición, yo obtengo un archivo, un documento conocido como programa fuente, ¿no? Y que está escrito usando instrucciones de un lenguaje, ¿no? El lenguaje de programación, ¿no? Al que llamaremos lenguaje fuente. Ahora, cuando yo tengo mi programa, ¿no? Por ejemplo, P1.cpp, ¿no? Yo sé que este programa, ¿no? Que yo lo puedo leer, lo puedo entender, así como está, no puede ser ejecutado por el computador, ¿no? Y se necesita un proceso, ¿no? Que convierta este programa fuente, ¿no? En un programa equivalente, ¿no? Que esté en el lenguaje máquina, que es el único lenguaje que entiende el computador. Acá lo que yo necesito es un proceso conocido como compilación o, en términos generales, traducción, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo compilación, compilar. A través de la compilación, yo obtengo, ¿no? Otro archivo, ¿no? P1.exe, ¿no? Al que vamos a llamar el programa objeto, ¿no? El programa objeto. Y este es mi objetivo. ¿Por qué? Porque este programa objeto, este programa ejecutable, ya yo lo puedo ejecutar, pasar a ejecución, ¿no? El hardware, el computador, solo entiende un lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje de máquina, un lenguaje binario, ¿no? Mientras que el lenguaje que usamos para el desarrollo de nuestros programas, ¿no? Conocido como lenguaje fuente, lo entendemos nosotros, los programadores, los usuarios, pero no lo entiende el computador. Entonces acá necesitamos traducir, ¿no? Porque hay un proceso de traducción acá. Traducción entre un elemento que pertenece a un lenguaje fuente, lenguaje origen, lenguaje fuente, y queremos obtener, ¿no? Un elemento equivalente, pero que pertenece a un lenguaje objeto. Porque en el fondo, acá hay un problema de comunicación, ¿no? Es igual que si una persona, ¿no? Que habla inglés quiere comunicarle algo a una persona que habla francés. Él escribe una carta, ¿no? Pero su carta está en inglés. Si se la envía a la otra persona que solo habla francés, no lo va a entender, porque él solo entiende francés. ¿Qué necesitamos acá? ¿No? Esto está en inglés. ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos un traductor, ¿no? Que puede ser una persona o bien, ¿no? Un programa, típicamente una persona, ¿no? Entonces, esta persona que va a ser el traductor, ¿no? Este traductor conoce los dos idiomas, tanto el inglés como el francés. Y a él le damos la carta en inglés, él la va a leer, la va a entender, la va a analizar y va a hacer una traducción. Y él va a obtener una carta equivalente, ¿no? Equivalente en el sentido de que tiene el mismo contenido de información, no necesariamente las mismas palabras o letras, ¿no? Sino la información contenida, la información ahí presente. Usando esa información que él ha leído, que ha entendido, él escribe una carta equivalente, ¿no? Que diga lo mismo, pero en el otro idioma, ¿no? Y ahí tenemos la carta en francés. Y esa carta en francés ya se le puede dar, se le puede enviar al francés para que la pueda leer y la va a leer ya sin ningún inconveniente. Entonces, lo que tenemos aquí es un problema de comunicación entre dos entidades que hablan dos lenguajes diferentes. Por un lado está el usuario, el programador, el desarrollador,
que habla, maneja un lenguaje fuente, un lenguaje de programación, llámese C++, ¿no? Python o lo que sea, ¿no? Y por el otro lado está la computadora, que solamente habla o entiende un único lenguaje, ¿no? Conocido como lenguaje de máquina, lenguaje binario. Entonces, yo quiero transmitirle mi información, mi documento, hacia ese, esa otra entidad para que lea, entienda las acciones que yo quiero que realice y las ejecute, ¿no? Pero como yo estoy escribiendo mi documento en otro lenguaje, pues necesito hacer una traducción, ¿no? Necesito usar un traductor que convierta, ¿no? Que obtenga ese documento equivalente, pero en el lenguaje, ¿no? Que se requiere para que lo entienda, pues en este caso el computador. Eso es, señores, en esencia, ¿no? Digamos, el proceso principal en este curso, ¿no? El estudio de los traductores. Ahora bien, ustedes, obviamente en su programación, han seguido una secuencia en la cual, pues, analizan el problema, plantean un algoritmo, una solución, ese algoritmo lo escriben, lo editan, ¿no? Lo compilan y ya pueden ejecutar. Entonces, ustedes se han acostumbrado a ver la compilación como un paso intermedio necesario para que pueda ejecutarse, pero no se ha entrado en mucho detalle sobre ese proceso en sí. Simplemente se les ha dicho que es necesario para que el computador tenga el archivo que se requiere para la ejecución, ¿no? ¿Ya? Pero lo que tenemos allí, vuelvo a repetir, es un proceso de traducción. Así como hay una traducción o un traductor, ¿no? Para comunicar al inglés con el francés, de igual manera, acá hay un traductor para comunicar al usuario con el computador, que hablan lenguajes diferentes. Entonces tenemos una traducción, ¿ya? Estamos hablando entonces de software que hacen la traducción, son traductores. Ahora bien, cuando yo realizo el proceso de traducción o compilación, ¿no? Yo puedo obtener el programa objeto, el ejecutable, y ya esto puede ejecutarse. Pero sucede que a veces yo le envío el programa fuente al traductor, al compilador, y este lo puede rechazar en el supuesto de que cometan o hayan errores, ¿no? Errores, ¿no? Es algo que ya conocemos, y esto nos da a entender de que la traducción solo se hace entre documentos que están completamente correctos, ¿no? Si a mi documento le falta un punto y coma, pues no se va a traducir, no se va a compilar, se regresa para que se corrija. Ahora bien, ¿alguna consulta con respecto a esto? Se entiende que nosotros estamos en un contexto de comunicación entre dos entidades que hablan dos lenguajes diferentes y que necesitamos un traductor que traduzca de uno a otro. ¿Se entiende eso, señores? ¿O hay alguna pregunta, alguna observación aquí? Ya, Todo claro, profesor. ya, muy bien. Siempre es buena la realimentación, ¿ya? Porque yo necesito saber cómo vamos, ¿ya? Bueno, yo no soy como ustedes, que son más jóvenes, yo tengo ya mis años, aunque no tanto, ¿no? Y yo sé que ustedes manejan mucho más fluidamente las redes sociales, las herramientas computacionales y todo eso, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, en algo estamos. Entonces, y como uno está muy acostumbrado a lo presencial, por más que llevemos ya 2 años de virtual, a veces uno se siente como que está hablando solo, ¿no? Y como un loquito ahí frente a una máquina. Y bueno, obviamente hay un grupo de personas atrás, ¿no? Pero a veces uno que no está acostumbrado a esto necesita, ¿no? Ver cómo vamos, ¿no? Y por ejemplo, si por casualidad ustedes ven que yo dejo de hablar 2 o 3 minutos, ahí tienen que
avisarme, porque puede ser que haya apagado el micro y no me he dado cuenta, ¿no? O algo, ¿no? Pero yo normalmente no tengo por qué desaparecerme ni mostrar cosas, ¿no? Y no hablar, ¿no? Ya, sí me tiene que avisar. Y de esa manera, de forma interactiva, ¿no? Porque no queremos prender webcam, porque eso hace más lenta la comunicación. ¿Ya? Pero así con la interacción, con la realimentación, avanzamos un poco mejor. ¿Ya? Y para mí, bueno, es mejor también porque ya me doy cuenta que no estoy hablando solo. Ya, entonces, está claro de que estamos en un contexto de un proceso de comunicación. Entonces, el compilador es en sí un traductor que va a traducir de un lenguaje a otro. Ahora, nosotros necesitamos estudiar el software conocido como traductor o compilador y necesitamos estudiar todo lo que sucede en este proceso de traducción. En este proceso de traducción. Porque cada uno de estos procesos tiene su tiempo, ¿no? Yo tengo un tiempo de edición. Ese tiempo ya es propio del usuario. Él puede escribir todo el corrido o por partes, un día una parte, otro día otra parte, qué sé yo. Pero luego tenemos el proceso de traducción en sí, ¿no? Y luego pasamos al proceso de ejecución. Entonces acá yo tengo la traducción o compilación y acá está la ejecución. Ahora, el tiempo de traducción o tiempo de compilación, ¿no? Es bastante corto, ¿no? Entonces nosotros programamos, nos demoramos ahí minutos o horas, no sé, y después compilamos, presionamos control F9, hacemos clic en el icono del run, qué sé yo, ¿no? Y ahí se da la compilación, unos pocos segundos, y de ahí, si no hay errores, pasamos a la ejecución. Pero ese proceso de compilación, como dura pocos segundos, muchas veces lo vemos como algo, como si fuera un mero trámite administrativo, ¿no? No le damos mucha importancia. Solo cuando nos aparecen errores, nomás un poco que renegamos, pero de ahí, bueno, ya volvemos a corregir y todo eso. Entonces, en ese pequeño tiempo, en ese breve tiempo en el que se da la traducción, ¿no? En realidad está corriendo un software que es relativamente elaborado y se están dando una serie de tiempos, porque este traductor, este compilador, está formado por una serie de módulos y cada módulo se va a encargar de una tarea específica, de una parte específica. Y todos esos módulos van a coordinar para ir avanzando una tras otra parte, ¿no? Y así vamos a tener una suma de tiempos. El tiempo del analizador, el tiempo del generador, el tiempo de la tabla de símbolos, etcétera, 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 ¿no? ¿Ya? Y esa suma de tiempos es el tiempo total de traducción, que como son pocos segundos, bueno, pensamos que es una cosa muy simple, pero no, hay una cosa muy elaborada ahí dentro. Ya, entonces, lo que necesitamos es estudiar el software, sus módulos componentes, sus procesos, sus módulos componentes, sus funcionalidades, etcétera, y también estudiar qué es lo que sucede, ¿no? durante ese breve tiempo, ¿no? En el que se hace la traducción, ¿no? El tiempo de traducción, el proceso de traducción. Entonces, estudiar tanto el software, ¿no? En cuanto a sus módulos componentes, sus funcionalidades, ¿no? De esos módulos, y estudiar qué es lo que sucede durante ese tiempo en el que se da la traducción. Ese es nuestro objetivo primario. El segundo objetivo, el objetivo complementario, ¿ya? Es el estudio de los lenguajes de programación. El estudio del lenguaje de programación. ¿Ya? Entender el por qué, ¿no? Los lenguajes de programación hacen esto u otro, ¿no? Entender características generales, ¿no? De los lenguajes. Entender conceptos, ¿no? Que participan, ¿no? En el diseño y en la implementación de compiladores, ¿no?
Una cosa es aprender a programar, como ustedes han hecho, y otra cosa es aprender el lenguaje en el sentido de que no solamente hay que entenderlas, hay que conocer y recordar la sintaxis, sino también el saber por qué, ¿no? Ustedes dicen, yo tengo que hacer esto de acá porque, bueno, así me han dicho que lo hagan. Pero el por qué de eso, no sé. Yo solo sé que tengo que hacerlo y funciona así y funciona como yo quiero. Pero por qué tengo que hacerlo de esa manera, no sé, ¿no? Y quizás es algo que no se tiene muy en claro, ¿no? Cosas como, por ejemplo, yo sé que puedo tener, ¿no? Una instrucción que es hay A asignación A más 1, ¿no? Esa es una instrucción. Ya me enseñaron que esta es una instrucción este, informática que se debe entender como que el valor nuevo de A es igual al valor actual de A más 1, ¿no? Entonces, en esta instrucción está presente el factor tiempo, ¿no? Valor nuevo o valor siguiente de A es igual a valor actual o valor anterior de A más 1. Ya, eso ya lo entendí, ya lo aprendí, ya sé que hay expresiones y todo eso. Pero después me dice, si tienes A igual a más 1, también puedes hacer A más más. Y es lo mismo, me da el mismo resultado. A incrementa en 1. Ya muy bien. Pero la pregunta es, ¿por qué si ya entendí esto de acá, me dice que también puedo hacerlo de esta manera? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? ¿Acaso escribir con menos caracteres? Y después es peor, porque me dice, mira, así como puedes hacer A más más, también puedes hacer más más A. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Entonces, claro, ya sabemos que al final A se incrementa en 1, pero ¿por qué si tengo 1? Porque si tengo una forma, ahora puedo hacer otra y me dice que mejor use la otra y que incluso esa otra tiene otra variante, ¿no? Entonces, cosas como esa hay en diversos puntos de los lenguajes y muchas veces los utilizamos, pero no sabemos el por qué, ¿no? O cuáles son las consecuencias de usarlo de una u otra manera. ¿Ya? Entonces, de alguna manera podemos a lo largo del curso dar algunos detalles y entender algunas cosas más. ¿Está bien? A propósito, por qué si ya tengo A igual a más 1, por qué necesitamos usar A más más? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué existe el A más más? Para optimizar el código, profesor. ¿Para qué? Para optimizar el código, reducir espacios. ¿Espacio de qué? ¿De caracteres? ¿Te refieres a optimizar espacio? Algo así, profesor. ¿Cómo? Algo así, profesor, optimizar tiempo también. Ya. Claro, porque no es una cuestión solo de que voy a escribir menos, sino que en la compilación, cuando tenemos A igual a más 1, el compilador va a usar una forma genérica y él va a colocar un código de máquina que es add, suma, ¿no? Esa es una instrucción de código de máquina. Esa instrucción de código máquina, digamos que toma 6 bytes y solamente como referencia, ¿no? Toma 6 bytes y demora en ejecutarse, supongamos, 10 microsegundos, ¿no? Pero si yo escribo como A más más, el compilador sabe que no es una suma cualquiera, sino solamente es una suma de una unidad. Eso es una operación incremento, incrementar, ¿no? Sumarle 1. Esa instrucción ocupa solamente 2 bytes y su tiempo de ejecución, digamos que es de 2 microsegundos. Entonces, ¿no? El fin es optimizar código, ¿no? Optimizar código. De tal manera que el compilador va a generar un código más pequeño y más veloz. Los compiladores, los lenguajes, ¿no? Y los compiladores tienen bastante, digamos, énfasis
en lo que es la optimización. Miren, la teoría de compiladores es una área de la informática, de la ciencia de la computación, que tuvo mucho desarrollo en los años 90, ¿no? Allí se desarrollaron todas las teorías principales, los algoritmos fundamentales, ¿no? De traducción. Y la teoría de compiladores en la actualidad es un área que ya está consolidada. Ahí no hay mucho, digamos, desarrollo nuevo, como si no hay pues en otras áreas de robótica, IoT o lo que sea, ¿no? ¿Ya? Porque todo se consolidó en los años 90. Si bien hay un pequeño desarrollo actualmente, pero ya es no tanto como en otras áreas, ¿ya? Entonces, los algoritmos de compilación ya están mayormente estandarizados y son altamente eficientes. Por eso que los compiladores actuales son bien rápidos, ¿no? Y están ellos centrados más que en la traducción, que eso ya lo hacen de manera rápida, en la optimización, ¿no? Generar un código mucho más compacto y mucho más veloz. Bueno, eso lo veremos más adelante. Ya, entonces, los lenguajes de programación tienen una serie de características y esas hay que entenderlas, ¿ya? El porqué de las cosas. Eso lo vamos a ver poco a poco, ¿eh? Bueno, entonces esos son los dos objetivos del curso. Primero, el estudio de los traductores y del proceso de traducción. Ese es nuestro objetivo principal, 70%. Y el objetivo secundario es el estudio de las características de los lenguajes de programación. Ahora bien, acá no, este no es un curso de programación, definitivamente, ¿ya? Pero sí tenemos un lenguaje de referencia, que es el lenguaje C. El lenguaje C es nuestro lenguaje de referencia, ¿no? Porque a partir de él derivan otros lenguajes más, ¿no? Y es interesante, ¿no? El lenguaje C. Ya, es nuestro lenguaje de referencia nada más. Entonces, salvo que especifique lo contrario, mi referencia es el lenguaje C. Ahora bien, el desarrollo del curso está en el syllabus, ¿ya? Que lo voy a colgar en Classroom. Ya, bueno, este es un syllabus un poco rígido, pero en esencia está lo que es el desarrollo del curso, ¿no? Tenemos los lenguajes formales, ¿no? La base formal, la base matemática, ¿ya? Características generales de los traductores, expresiones regulares, autómatas, autómatas finitos deterministas, autómatas a pilas, gramáticas, el análisis lexicográfico, el análisis sintáctico, la tabla de símbolos. Ya, pero yo voy a hacer algunos cambios, porque tabla de símbolos luego voy a pasar después del parcial. ¿Ya? Y bueno, análisis sintáctico, los parsers, los diversos tipos de análisis sintáctico. Este acá, por ejemplo, ya es obsoleto, residencia de operadores. Hay otros métodos más avanzados. Análisis semántico, manejo de errores, generación de código. Generación de código, por ejemplo, yo lo hago un poco antes, ¿no? ¿Ya? Después del parcial. Y así. Bueno, como este tema de traductores y compiladores es ya de un área consolidada, entonces va a haber muchas referencias, muchas información con respecto al tema, ¿ya? Entonces, en Google hay infinidad de sitios web, páginas web, que tienen referencias a los contenidos que vamos a desarrollar. Todas las universidades que dictan ciencia de la computación tienen un curso de traductores, de compiladores, y ahí tienen colgado su material, la mayoría de las veces está ahí disponible, ¿no? Y material de lectura, ejercicios, exámenes y todo eso, ¿ya? Siempre hay bastante información. También hay varios libros, ¿no? Algunos de ellos son clásicos,
¿ya? Y algunos de ellos están en PDF. Aquí, por ejemplo, yo he colocado el enlace, ¿no? A este libro que es compiladores, principios, ¿no? A ver, técnicas y herramientas. ¿Ya? Este es el libro del dragón, así lo conocen, ¿no? El libro del dragón. Y es el principal libro el más conocido, ¿no? Ajo, Ajo y Ullman. Es un libro antiguo, pero que ha sido reeditado y ha sido modernizado. Ya antes está en PDF y colocaré el enlace para que ustedes lo puedan descargar, ¿no? ¿Ya? Ese es el libro más completo que hay. Ahora, si bien tenemos el sílabus y tenemos el libro, para serles sincero, yo dicto este curso ya mucho tiempo. Yo no sé por qué me dan este curso tan seguido. Creo que nadie quiere dictarlo. Y bueno, a mí me dan y no tengo ningún problema, ¿no? Pero lo he dictado desde hace mucho tiempo. Es más, cuando empecé como docente me dieron este curso porque no había quien lo dicte. Y estamos hablando de hace 30 años. Y bueno, ahí tuve que hacer un desarrollo, ¿no? Pero a lo largo de los años, lo que he hecho es colocar el aporte mío, ¿no? Por eso que lo que yo hago tiene alguna diferencia práctica con lo que está en los libros o en algún otro material o en algún otro grupo del curso. ¿Por qué? Porque yo veo lo práctico. Entonces yo me doy cuenta que el compilador está trabajando de esta manera. Y por lo tanto, eso de ahí yo lo represento y lo pongo en clase, ¿no? Tal como yo lo veo. O sea, ¿cómo hace la traducción? De esta manera. Como yo sé programar en Assembler, un código de máquina, porque también eso tiene su historia, pero un tiempo estuve programando en Assembler, yo sé cómo es ¿cómo se llama? El proceso en sí. Y además, como yo también conozco de electrónica, ¿no? Por eso que dicto el curso de arquitectura de computadoras también, yo sé cómo es en el computador. Yo sé cómo es la decodificación, interpretación del código de máquina. Entonces ya entiendo por qué es ¿no? Esto en el software. Bueno, entonces, algunas partes del curso, sobre todo las partes finales, yo las hago según lo que yo conozco del código de máquina, ¿no? Y cuando ustedes lo buscan en los libros, pues no está así en ese detalle, ¿ya? Pero bueno, la cosa es que se va a entender, ¿no? Se va a entender y vamos a poder compatibilizarlo con lo que es el manejo del hardware. Ya, eso lo veremos más adelante. Entonces, el libro es importante, pero hay mucha teoría, muchas palabras ahí, y en lo práctico yo tengo que poner algunas cosas adicionales. Ahora, igualmente, yo tengo unos documentos que he estado redactando, y están en PDF, donde tenemos el desarrollo de las clases, ¿no? Como por ejemplo, este primer documento que es de introducción, ¿no? ¿Ya? Aquí entonces tenemos por escrito, ¿ya? Lo principal de la primera clase que vamos a desarrollar ahora. De esa manera, este documento queda como referencia, ¿ya? Y trataré de colocarlo siempre antes de que empiece la clase, para que le den una lectura o en todo caso para que quede como constancia de lo que se ha hecho en la clase. ¿Está bien? ¿Ya? Y así vamos a ir colocando los diversos documentos, PDF, esto ya es mío, ya, esto es lo que yo he redactado, y muy aparte del libro, ¿no? ¿Ya? Entonces, con ese material nos vamos a complementar. Ahora, en cuanto a la evaluación, ¿no? En cuanto a la evaluación es la evaluación tradicional, ¿no? En la que vamos a tener un promedio final que va a ser igual a 0.6 por la evaluación continua más 0.2 por la
el examen parcial más 0.2 por el examen final, ¿ya? Que hemos dicho que vamos a tratar de que sea presencial. La evaluación continua es una evaluación que se da a lo largo del ciclo y está formado pues por un conjunto de tareas, ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a dejar tareas que en principio son grupales, ¿no? Grupales. Yo tengo, ¿no? Tarea 1, ¿no? Bueno, varias tareas dejaremos. Y el promedio de esas sería, ¿no? La evaluación continua, ¿ya? Pero como estas tareas son grupales, no reflejan la intervención personal, ¿no? Y entonces lo que yo hago es tener lo que yo llamo una tarea cero. Esa tarea cero, propiamente, son intervenciones en clase. O respuestas, ¿no? A problemas que yo planteé. A lo largo de las clases yo voy dejando ejercicios para que resuelvan, y aquellos que resuelvan, pues yo los anoto, ¿no? O bien cuando hago una pregunta, ¿quién me responde? Listo, voy anotando. Y así cada persona, de manera individual, va a ir sumando sus participaciones. Ese total de participaciones que tengan las personas en clase se va a transformar en una nota, ¿no? La cual obviamente es personal, ¿ya? Mientras que las tareas T1, T2, etcétera, son grupales, la tarea cero es personal. Entonces, si ustedes tienen notas grupales, ¿no? 14, 15, ¿no? Y solamente fueran tareas grupales, su promedio sería pues 15, digamos. Pero si además le colocamos la tarea cero, que es personal, si ustedes tienen intervenciones en clase y responden ejercicios, esa tarea cero, pues va a ser una nota que mantenga el promedio o que incluso la puede subir, ¿ya? Miren que acá ya no es entre 4, es entre 5. Pero si ustedes no tienen ninguna intervención, ¿no? Nada de nada, su tarea cero va a ser 0, ¿no? O 0,4, o 0, qué sé yo. Entonces, si es 0, imagínense que va a bajar el promedio de la nota de evaluación continua. Por más que tengan ustedes trabajos grupales, ya tienen 15 en todos los trabajos grupales, pero tienen 0 en intervención ¿no? En la tarea 0. Entonces, su promedio de evaluación continua ya no va a ser 15, va a bajar, va a ser 12, 11, 10, no sé, ¿no? ¿Ya? Por eso que eso va a ser importante. Vamos a tener entonces las intervenciones en clase. No sé si tienen alguna pregunta aquí sobre la evaluación. ¿Alguna observación? Profesor, ¿en el curso no va a haber algún proyecto? Sí, pero el proyecto son básicamente las tareas. Entonces puede haber una tarea 3 o tarea 4 que sea un poco más fuerte, digamos. Ese sería como un proyecto. Y esa tarea puede valer por 2, digamos, en el caso de que sea más, más avanzado, ¿no? Para las tareas generalmente dejamos 1 o 2 semanas, pero si es una tarea más fuerte, a la que podríamos llamar incluso proyecto, podemos dejar 3 semanas, ¿no? O 4 quizás, ¿ya? Y tiene peso doble, digamos. Podría ser, ¿ya? Pero en general a todos le estamos llamando tarea. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Todo está claro, señores? Todo claro, profesor. No, claro, profesor. Todo Bien. claro, profesor. Listo, señores. Ahora, otra cosita puntual es con respecto a la asistencia, ¿ya? En el Zoom yo voy a registrar la asistencia en el intermedio y le voy a poner asistencia a todo el mundo, ¿ya? Porque por una cuestión administrativa nada más, ¿no? ¿Ya?
Pero luego voy a ver el mecanismo para eso regularizarlo y llevar la asistencia adecuadamente. Pero en principio, la asistencia la vamos a tomar ya para el registro interno de la siguiente manera, ¿no? Yo en el chat voy a escribir, ¿no? Cuando diga, ¿no? Señores, voy a tomar asistencia. Ya, esperen la marca. Entonces yo pongo acá mi marca, asistencia. Y cuando yo dé esa marca asistencia, todos escriben en el chat su código de alumno y dan enter. Solamente su código de alumno, no estén colocando nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Tomamos asistencia. A ver, entonces coloquen su código de alumno, señores. Nada más que su código de alumno. ¿Ya? Y el código de alumno que les corresponde. No van a estar colocando código de alumno de otra persona. Por favor. ¿Ya? Que mi amigo no vino, pero me dijo, coloca mi código. No. Ahí hay que ver. Vamos a poner ausente. ¿Ya? Entonces, una vez que ya todos marquen su asistencia, yo voy a copiar en un archivo de texto, ¿no? Esa asistencia. ¿Listo? ¿Ya marcaron todos? ¿Ya está? Ya, entonces, estamos tomando asistencia. Eso de ahí ya yo lo marco. Ya está, ¿no? Ya, entonces yo tengo una pequeña aplicación que lee este archivo y saca los códigos y en base a la tabla de matriculados le marca la asistencia en el día. De esa manera, al final del ciclo, yo tengo el porcentaje de asistencia de cada uno, ¿no? Y allí eso ya lo puedo tomar como un criterio para, ¿no? Complementar la evaluación. Si un alumno está con 10.4 de promedio, a ver, vamos a hacer tu asistencia. No tienes asistencia menor al 80%. Ya, pues, ¿qué te vamos a ayudar? Si no vienes a clase, no haces esas cosas, ¿no? Cosas como esa, ¿no? Entonces la asistencia va a ser un elemento que va a complementar la evaluación, ¿ya? Y va a estar ahí registrada, ¿ya? Entonces yo voy a tener al final del ciclo un porcentaje de asistencia para cada uno de ustedes en base a lo que han marcado pues su asistencia cuando yo he pedido que marquen asistencia. ¿Está bien? ¿Ya? Así vamos a tomar entonces, señores, la asistencia, ¿ya? Esa asistencia yo la puedo tomar en cualquier momento, al empezar la clase, después del intermedio, qué sé yo, ¿ya? A ver, señores, no sé si tienen alguna observación, alguna pregunta. Ya, entonces todo está claro, Profesor, entonces. Diga. profesor, disculpe, el material que nos ha mostrado lo va a subir al Meet, ¿no? Al 2022-2, porque el que Claro, está claro, subiendo. claro, sí, solamente estoy referenciando nada más lo del ciclo pasado. Ah, ¿Ya? ok, Pero profesor. en el Classroom ustedes van a encontrar la grabación de la clase y el material que les he mostrado, el syllabus, el PDF y el enlace para el libro digital. ¿Ya? Ahí va a estar el Ok, material. profesor, muchas gracias. Ya. Es tarea del delegado, por eso es importante el delegado, avisarme de cualquier problema. En clase, ustedes me tienen que avisar de cualquier problema. Si ustedes ven que yo dejo de hablar 2 o 3 minutos, tienen que avisarme. De repente me he olvidado prender el micro, ¿no? O de repente, pues, no sé, ¿no? Algo ha pasado. Yo no tengo por qué desaparecerme, ¿no? Sin avisar, ¿ya? Entonces, ustedes ven que estoy dibujando en la pizarra pero no hablo nada. Tienen que avisarme. El profesor apagó el micro y no lo ha vuelto a prender, ¿no? O yo le digo, señores, vean esto de acá y no estoy compartiendo. Tienen que decirme, profesor, no está compartiendo, ¿no? Cosas como esa. Ustedes tienen que avisarme. De igual manera, a veces yo escribo, ¿ya? Y a veces sucede, ya me sucede a veces, ¿no? No siempre, pero alguna vez. Digo algo, digo una fórmula, escribo una serie de cosas y hablo de manera correcta,
¿no? Digo, esto es así, 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 así. Hablo de manera correcta. Y a la hora que escribo, coloco un error, que se me pasa. Ya, y no sé qué será, por la edad, el Alzheimer, no sé qué será. Pero a veces me pasa eso, ¿no? Puntual. Entonces, ustedes ven que yo hablo lo correcto, pero escribo una cosa que no es, tienen que avisarme. Yo ya he visto que a veces no me dicen, porque en el ciclo me sucede una, dos veces, hasta tres veces. Y cuando reviso la grabación, digo, oye, estoy hablando correcto, pero acá lo que he escrito no es. Y nadie me ha dicho nada. Entonces, tienen que avisarme, ¿ya? Entonces, aquel que yo cometa un error, pero un error de esos significativos, no que se olvidó punto y coma, no, eso no, ese es irrelevante, ¿no? ¿Ya? Entonces, un error significativo, y yo lo voy a poner como si fuera una intervención en clase, ¿no? Porque está ayudando, pues, ¿ya? Entonces, siempre tienen que estar al pendiente, ¿ya? Siempre, yo no tengo ningún inconveniente que ustedes me hagan observaciones, me pregunten, ¿no? O hasta me reclamen una que otra cosa, ¿no? Siempre y cuando sea con base, con fundamento y con respeto. Nada más, eso es todo. No hay nada del otro mundo acá. Yo no soy una persona cerrada ni nada. Al contrario, yo necesito escucharlos a ustedes, tener realimentación y ver qué cosas estoy haciendo mal para corregir. Todavía puedo mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya una interacción entre el docente y los alumnos, ¿ya? Y ustedes me tienen que ayudar, pues, ¿ya? Cuando digo cita, no me tienen que dejar fallar, ¿ya? Cuando digo cita, me tienen que avisar. Igual, ¿no? El delegado, con el delegado yo coordino muchas cosas, ¿no? Y me puede comunicar directamente, ¿no? Generalmente por WhatsApp, porque no, teléfono no oigo bien y bueno, pues es más práctico por WhatsApp, ¿no? Y así avisar. Entonces, si yo hago la clase, yo tengo que subir el enlace de la clase, de la grabación, pues al día siguiente como máximo, ¿no? Pero a veces se me pasa y suceden 2, 3, 4 días que no he subido la grabación y nadie me dice nada. Ahí tiene que ser el delegado. O sea, el profesor ya pasó un día y no subió la grabación. Ya lo subo. Lo vuelvo a olvidar. Me insiste. No hay problema, yo no me molesto. Ah, ya, disculpa, ahora sí lo subo. Cosas como esa. Igual, ¿no? Nuestra clase es a las 8 de la mañana. Yo, señores, yo no falto. Yo no soy una persona que esté así relajado ni faltando a mis obligaciones, como yo sé que hay otros. Bueno, ¿no? Yo solamente trabajo en San Marcos. No estoy aquí por aquí, por allá. ¿Ya? Entonces, yo no tengo ningún problema. Yo a las 8 en punto hago mi clase. Si por ahí entro 8:01, 8:02, bueno, ¿no? Pero si son las 8:15 y no he entrado a clase, ya pues o me quedé dormido o por ahí me dio un ataque o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí el delegado tiene que llamarme, ¿no? 8:15, el profesor no entra a clase. ¿Qué le habrá pasado al profe? Lo han secuestrado. Entonces, un telefonazo, ¿no? Entonces ahí, porque puede pasar, pues. Porque esas son tareas del delegado. Pero normalmente yo no tengo por qué dejar de hablar, no tengo por qué faltar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, son pequeños detalles en general, pero eso nos va a ayudar, señores, a llevar mejor el curso, pues. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, ya para empezar con el desarrollo. Profesor, buenos días, disculpe, profesor. Quería hacer Diga, una consulta. diga. Bueno, voy a hacer rectificación para el curso porque hubo un problema en mi matrícula. Ya. No sé si podría agregarme en el Classroom. Hay alguno que no está agregado en el Classroom. Si así fuera, coloque su código, perdón, su correo en el chat. Yo le escribí, profesor. En el chat. Sí, en el chat. Ya, entonces lo agregamos ahorita mismo.
Jessica no aparece como, ¿ese es tu correo? Sí, profesor. ¿Y por qué no me deja por qué el sistema no lo reconoce? Verifica. Ah, sí, sí, está bien, profe. Sí me encuentro en la clase. Sí, sí, la acabo de ¿Ya estás en el plano? verificar. Ya, pues. Ya, entonces, ya está. A ver, ¿alguna consulta, alguna observación? Ya, señores, entonces, todo claro, todo correcto, ya. No hay nada que esté, ¿no?, indefinido, ¿no? Ya, empezamos entonces. A ver, yo me estaba avanzando en este material que tengo del siglo pasado, pero que luego lo vamos a poner en el de ahora. Ya. A ver, miren, si nosotros queremos estudiar a los traductores, pero los traductores traducen lenguajes, ¿no? Yo necesito entonces estudiar a los lenguajes, ¿no? Para estudiar a los traductores, yo necesito estudiar a los lenguajes. ¿Qué son los lenguajes? Los lenguajes son sistemas de comunicación, ¿no? Basado en reglas, basado en reglas. Y que es utilizado en determinado contexto, ¿no? Y que permite, pues, comunicar a dos entidades, ¿no? Entonces, yo tengo dos entidades que desean comunicarse, intercambiar información, ¿no? Para poder intercambiar información, para poder comunicarse, ellos necesitan un lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un medio de comunicación que está constituido por elementos y está constituido por reglas, ¿no? Elementos como, por ejemplo, ¿no?, las letras, el alfabeto, ¿no?, el diccionario. O sea, con qué letras puedo utilizar, qué palabras puedo utilizar, ¿no? ¿Ya? Y las reglas son el conjunto de especificaciones sobre cómo usar los elementos. Entonces, ese es un lenguaje. Si las dos personas o las dos entidades quieren comunicarse, tienen que usar ambos un lenguaje común. Ambos tienen que conocer este lenguaje y ambos tienen que aceptar tanto los elementos como las reglas, ¿no?, que definen ese lenguaje. Si ambos manejan los elementos y las reglas del lenguaje, ambos la aceptan, ambos la comprenden, ambos la utilizan en común, entonces se puede dar, ¿no?, la comunicación, porque están usando el mismo lenguaje. Entonces, el lenguaje es básicamente un sistema de comunicación que consta de elementos básicos y además consta de un conjunto de reglas. Esas reglas son claras, específicas, ¿no?, bien definidas, ¿no?, sin ambigüedad, ¿no? Y además son reglas que
las conocen, las aceptan, las utilizan ambas entidades, ¿no? Cuando eso se da, entonces se pueden comunicar, pueden conversar, ¿no? Entonces, eso es un lenguaje, en términos generales. Vamos a tener dos tipos de lenguajes. Los lenguajes naturales, los lenguajes naturales, ¿ya? Y los lenguajes formales. Los lenguajes naturales aparecieron en la naturaleza de manera espontánea. Ejemplo, los idiomas, ¿no? Mientras que los lenguajes formales, ¿no? han sido diseñados, ¿no? Creados por una persona o un grupo de personas, ¿ya? Entonces, tenemos los lenguajes naturales y los lenguajes formales. Los lenguajes naturales, como por ejemplo los idiomas, que aparecieron, ¿no? Y han ido cambiando, han ido evolucionando. Y en la actualidad tenemos pues muchos idiomas, ¿no? Hay muchos. Claro, los más conocidos son unos cuantos, pero en realidad hay miles de idiomas. Y en el otro caso tenemos a los lenguajes formales que han sido diseñados y creados. Ejemplo, ¿no? Los lenguajes de programación, ¿no? Alguien diseñó sus características, estableció sus reglas, ¿no? Lo estandarizó y ya quedó como un lenguaje. Esa es la diferencia entre lenguaje natural y lenguaje formal. Ahora, en el caso de los lenguajes naturales, hay que tener en cuenta que, si bien el ejemplo más conocido son los idiomas, hay que tener presente que el lenguaje no es propiedad exclusiva del ser humano, ¿no? Está demostrado que hay animales que tienen la capacidad de comunicación entre sí, ¿no? El caso más conocido es ese famoso lenguaje de las abejitas, ¿no? Que cuando una de ellas encuentra una fuente de alimento, regresa a su panal y le hace un bailecito a sus compañeros, indicando dónde está la ubicación de esa fuente de alimento, ¿no? Eso es algo muy interesante. Y así, ¿no? Hay una serie de formas de comunicación, claro, elementales, ¿no? Que no es exclusividad del ser humano. Claro, el ser humano ha desarrollado bastante ese tema, ¿no? ¿Ya? Pero no es exclusivo de él. Ahora, el lenguaje no necesariamente tiene que ser oral o hablado. Hay tipos de lenguaje, como por ejemplo el lenguaje de señas, ¿no? Que usan los sordomudos. Ese es un lenguaje. O un lenguaje, como por ejemplo, entre un objeto y una persona, ¿no? Hasta cierto punto también es un lenguaje. Porque cuando un chofer se detiene en una esquina porque el semáforo le está marcando rojo, esa es una forma de comunicación, ¿no? El aparato le muestra rojo y le está indicando que se detenga. Le está dando información, le está comunicando en base a unas reglas que ya están establecidas. Y cuando pasa a verde, ya el chofer puede continuar. Ahí hay una comunicación, hay un lenguaje, ¿no? Entre dos entidades, ¿ya? Entonces, los lenguajes no son exclusividad del ser humano, ¿no? Puede haber, ¿no?, otros miembros de la naturaleza que también se comuniquen, aunque de manera muy básica, y ¿no?, casos particulares, ¿ya? Ahora, los lenguajes naturales no son nuestro tema de estudio. Esos son temas de estudio de los lingüistas, en el caso de los idiomas, ¿no? ¿Ya? Y en el caso nuestro,
nosotros estamos restringidos en nuestro estudio a los lenguajes formales, aquellos que han sido diseñados, creados, estandarizados. Y el caso más clásico es el de los lenguajes de programación. Lenguajes de programación. ¿Ya? Ese es nuestro campo de estudio, los lenguajes formales. Lo cual es una ventaja, porque los lenguajes formales, como han sido creados, como han sido diseñados, creados, pues se les ha diseñado de manera bastante clara, sin ambigüedades, sin problemas, o reduciendo los problemas al mínimo, ¿no? A diferencia de los lenguajes naturales que tienen bastante complejidad, ¿no? Por eso que los compiladores, cuando traducen al 100%, ¿no? Lo que está especificado. Pero en el caso de los idiomas, como los lenguajes son más complejos, entonces un traductor de idiomas, si bien han avanzado bastante, no es perfecto, ¿no? Tiene sus pequeñas inconsistencias, ¿ya? Pero sí han avanzado bastante los traductores de idiomas. Los lenguajes naturales son entonces más difíciles, pero no es nuestro tema, nuestro campo de estudio. Nuestro campo de estudio son los lenguajes formales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un lenguaje natural y un lenguaje formal, digamos, en esencia, en lo fundamental? Miren, los lenguajes naturales aparecieron de manera espontánea y fueron cambiando con el tiempo, fueron evolucionando, ¿ya? Y entonces yo tengo un lenguaje natural. ¿Ya? Para ese lenguaje yo puedo tener una definición, ¿no? Pero el lenguaje no depende de la definición, porque el lenguaje natural es hasta cierto punto libre, ¿no? El lenguaje natural puede cambiar. Entonces, ustedes tienen el idioma castellano, ya muy bien, y tienen la gramática, ¿no? Que dicta la Real Academia de la Lengua Española. Ya te dicen cómo escribir, cómo puntuar, cómo hacer todo lo correcto para que estés usando bien el lenguaje. Pero el lenguaje no está atado al 100% a esas reglas. El lenguaje puede ir cambiando. Aparecen nuevas palabras, nuevas construcciones, y desaparecen, dejan de usarse otras palabras o construcciones. O sea, el lenguaje, ¿no?, natural se caracteriza porque es dinámico, es una entidad viviente que cambia con el tiempo. Y son las reglas las que tienen que adaptarse al lenguaje. Entonces, cuando la gente empieza a hablar una nueva palabra, una nueva forma, ya, pues la Real Academia de la Lengua Española tiene que aceptar esa nueva forma y tiene que adecuarse a esa nueva forma del lenguaje. Entonces, así son los lenguajes naturales. El lenguaje, las reglas describen al lenguaje, pero no lo atan, no lo encierran, ¿no? Porque el lenguaje tiene su propia dinámica. Puede ir cambiando, y a medida que va cambiando, es la descripción del lenguaje la que tiene que adecuarse a esa nueva forma. Así son los lenguajes naturales. Pero en el caso de los lenguajes formales no es así. En el caso de los lenguajes formales, cuando se dan las reglas definen y encierran al lenguaje. El lenguaje no puede cambiar, no evoluciona, ¿ya? ¿No? Porque las reglas son estrictas. Si quiero que el lenguaje cambie, tengo que cambiar las reglas, ¿ya? Pero si no, el lenguaje no puede cambiar por sí mismo. Entonces, en el lenguaje formal, las reglas delimitan al lenguaje. Ahora alguien puede decir, no, profesor, porque el lenguaje C++ es una evolución del lenguaje C. Ese no es una evolución, ese es otro lenguaje. Aquí no hay que en mi computadora yo instalé el lenguaje C, me fui de vacaciones y cuando regresé había evolucionado y se había convertido en C++. Eso no es así.
es otro diseño que utiliza elementos del anterior, pero crea un nuevo lenguaje, ¿no? ¿Ya? Crea un nuevo lenguaje. Y lenguaje C es diferente al lenguaje C++. Claro, se puede ver como que uno es un subconjunto, pero es otro lenguaje. Y así, ¿no? ¿Ya? Entonces, los lenguajes formales son rígidos, ¿no? El diseño que se les da encierra el lenguaje. Y el lenguaje no puede cambiar. Está atado a esa definición, a esas reglas. A diferencia de los lenguajes naturales, donde el lenguaje es una entidad viviente que va cambiando con el tiempo, y son las reglas las que tienen que adecuarse a esa nueva forma. ¿Listo? ¿Alguna observación, alguna pregunta? Todo claro, Todo profesor. claro, profesor, está claro. Ya. Bien. Ahora, observación. Los lenguajes naturales, digamos que los idiomas, también tienen una características que lo hacen más difíciles, complicados de manejar, ¿no? Por ejemplo, hay lenguajes que llamamos sensitivos al contexto. Sensitivos al contexto. ¿Ya? ¿Qué es el contexto? El contexto es lo que rodea al elemento, ¿ya? El entorno, lo que lo rodea. Ese es el contexto. Y hay lenguajes, principalmente los lenguajes naturales, que son sensitivos al contexto. O sea que su interpretación depende de lo que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Me río en el río, ¿no? Me río en el río. Y aquí yo tengo la misma palabra, río, ¿no? Pero que en la misma frase, ¿no? Son iguales, pero tienen significados diferentes. La primera es de risa y la segunda es, pues, de lugar, de un flujo de agua, ¿no? El río de agua. Pero es la misma palabra. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el significado de la palabra? Si yo solamente veo río, no sé cuál significado asignarle. Necesito ver el contexto, lo que lo rodea, para poder darle el significado. Entonces, si yo digo, a ver, lo que lo rodea es me río. Ah, entonces esa es una risa, ¿no? Pero si en el otro caso veo río, que está después de en el río, a ese lugar. Entonces ese es el río de agua. Entonces, por el contexto, yo diferencio. Pero por el mismo elemento, si solamente veo la palabra río, no sé qué significado tiene. Entonces, esos lenguajes en donde un elemento, ¿no? Tiene un significado que depende del contexto, de lo que lo rodea, esos son lenguajes que llamamos sensitivos al contexto, ¿ya? Y mayormente se da en los lenguajes naturales, porque los lenguajes formales, como han sido diseñados, creados, aquellos que diseñaron ese lenguaje tratan en lo posible de hacer que no haya esa característica, ¿no? Eso da lugar a los lenguajes que llamamos libres de contexto. Un lenguaje libre de contexto es aquel donde cada elemento tiene un significado por sí mismo y no depende de lo que lo rodea. Ese es el objetivo cuando uno diseña un lenguaje, ¿no? Si yo diseño un lenguaje, quiero hacer mi propio lenguaje de programación. No es así de fácil que yo cambie una palabra por otra. Tengo que ver un conjunto de características, ¿ya? No es así de fácil. Y tengo que ver que todo esté bien definido, que no haya contradicción, que no haya ambigüedad, ¿no? ¿Ya? Por eso los lenguajes de programación tienen que estar bien diseñados, para que no haya problemas. Porque si hubiese
características como la de sensibilidad al contexto o la de otros problemas, pues ya la programación sería muy difícil en ese lenguaje, ¿no? Ya obviamente nadie va a querer usar un lenguaje de programación donde una instrucción significa una cosa en un contexto y significa otra cosa en otro contexto. Y quiere decir que ese programa funciona de una manera aquí y funciona de otra manera diferente allá. Y obviamente eso no puede ser, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se busca en el diseño de un lenguaje formal es que sea libre de contexto, ¿ya? Y bueno, pues, eso evita problemas. Ahora, con respecto a la ambigüedad, ¿qué cosa es ambigüedad? ¿Cómo definen ustedes la ambigüedad? ¿Alguien me puede dar una definición de eso? Que pueden tener Más de una interpretación. Más de una interpretación. ¿Interpretación? Más de una interpretación posible. Porque puede haber varias interpretaciones de una sola palabra, un solo contexto. Ya, está bien, está bien. Ambigüedad no es que no tenga definición. Ambigüedad es que tenga más de una definición, más de una interpretación. Entonces no sabes qué cosa es, si es esto o es lo otro, porque las dos cosas pueden ser, o las tres cosas, o más de una interpretación. Eso es ambigüedad. Entonces, ese es un problema también. Ese es un problema. Y es algo que tiene que definirse, manejarse, ¿ya? Porque no puede haber, porque la ambigüedad me causa problemas, ¿no? Pero, un segundito, por favor. Ya, disculpe. Entonces, la ambigüedad es un problema que hay que evitar en el diseño de un lenguaje. En el diseño de un lenguaje, ¿ya? A ver, un segundito, por favor, disculpen un momentito. Ya, disculpen. Ya, entonces decíamos que hay problemas que tienen que evitarse, ¿no? En el diseño de un lenguaje. ¿Ya? Por eso es que los lenguajes formales tienen que estar bien diseñados, bien claros. A ver, veamos acá, ¿qué más tenemos? El problema de la traducción es un problema que viene de la antigüedad, ¿no? El problema de la traducción es un problema que viene de la antigüedad, ¿ya? Porque el ser humano cuando apareció en la antigüedad, ¿no? Se dio cuenta de que si él está en una comunidad y él se entendía con lo de su comunidad, pero que si él viajaba, ¿no? A un lugar un poco distante o más distante, veía que las personas hablaban otro idioma. Y si viajaba a otro lugar, igualmente hablaban otros idiomas, ¿no? Y así se dio cuenta de que comunidades separadas hablaban idiomas diferentes.
Y eso fue una interrogante en la antigüedad, ¿no? Y allí pues hay unas interpretaciones, ¿no? En la Biblia hay un mito que es el de la Torre de Babel, que trata de explicar eso, ¿no? Y que Dios que derribó la Torre de Babel y confundió las lenguas y todo eso. Bueno, es una explicación mitológica, ¿no? Que dice que el ser humano se separó porque de un instante a otro empezó a hablar un idioma diferente. Ya. Pero la ciencia dice que en realidad es al contrario, ¿no? Las personas hablan un mismo idioma, pero producto de la migración, el crecimiento, las personas se van separando. Y dos grupos que hablan el mismo idioma cuando se separan, ¿no? A medida que pasa el tiempo, como el idioma es una entidad viviente, el idioma va cambiando. Y en algún momento, esas dos poblaciones separadas, el idioma empiezan a diferenciarse, a cambiar, ¿no? Llegando a un punto en que se convierten en dos idiomas diferentes. Pero cuando uno revisa la genealogía de los idiomas, te das cuenta de que este idioma está emparentado con este otro, ¿no? Porque acá en inglés se dice perfect, y en castellano yo perfecto, una letra más. Claramente se ve que tiene un origen común, ¿no? Y así, y vemos que muchos idiomas derivan del latín, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay todo un árbol evolutivo de los idiomas, ¿no? Y ahí se ve de dónde deriva uno y otro, ¿ya? Pero bueno, desde la antigüedad había el problema de la traducción, ¿no? Que había un grupo de personas, ¿no? Que hablaban un idioma y había otro grupo de personas que hablaban otro idioma. Y cuando viajaban o hacían comercio necesitaban comunicarse con otras personas que hablaban otro idioma. Entonces, el problema de la traducción es un problema milenario, ¿no? Y que viene pues a consecuencia de la gran cantidad de idiomas que había, ¿no? en el mundo, ¿no? Entonces, cuando una persona que habla un idioma quiere comunicarse con otra persona que habla otro idioma, ahí la solución primera es que tienes que aprender el idioma del otro, para que te puedas comunicar con el otro. Pero si son varias personas, muchas personas que quieren comunicarse con las del otro grupo, pues todos tienen que aprender el idioma del otro. Y aprender un idioma no es fácil, demora, es difícil, ¿no? Y si tienes que aprender el idioma de otro más, pues no vas a estar aprendiendo varios idiomas, ¿no? Se puede, pero es complicado. Ahí entonces surgió la figura del traductor, ¿no? Aquellas personas que se especializaban y aprendían los dos idiomas. De esa manera, uno se comunica con el otro grupo usando el traductor o al traductor, ¿no? Entonces, ya no necesito yo aprender el idioma del otro. Simplemente necesito que haya alguien que tome esa función de conocer los dos idiomas y a través de él me comunico, ¿no? Me comunico. Entonces, esa solución del traductor se dio ya desde la antigüedad, ¿no? Es lo que tenemos también a nivel de software, ¿no? Como ya tenemos diversos lenguajes de programación, entonces necesitamos un traductor. Ahora, en el caso de los lenguajes naturales, en el caso de los idiomas aparecieron, pues, primero como idiomas básicos, originarios, y a medida que la población fue creciendo y desplazándose, ya surgieron otros idiomas como evolución de los anteriores, ¿no? Pero en el caso de las computadoras, hay muchos lenguajes de programación, y yo ya he mencionado que no son evolución uno del otro, ¿no? Y bueno, la explicación de por qué hay tantos lenguajes de programación tiene que ver con un poco factores históricos, porque los lenguajes de programación han aparecido y cambiado según las características del hardware, ¿no? El hardware iba cambiando, iba teniendo más velocidad, más complejidad, más potencia, e iban apareciendo pues nuevos lenguajes que aprovechaban esas características, ¿no? Y de manera así, paralela, el hardware y el software, ¿no? Han, entre comillas, evolucionado, ¿no? Entre comillas, digo, ¿no? Producto de nuevos diseños, ¿no? Bueno, y si hay muchos lenguajes de programación, es porque han habido diferentes cambios en el hardware, diferentes arquitecturas de hardware, ¿no? E incluso hasta asuntos comerciales, ¿no? Porque, por ejemplo, en los años 90 hubo un conflicto entre dos grupos, ¿no? Que buscaban estandarizar un modelo común
modelo base, una arquitectura base para el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Por un lado está Microsoft con todos sus aliados, ¿no? Y por el otro lado, bueno, que eran defensores de tecnologías propietarias, y por otro lado estaba pues SAN y otros muchos, y otros varios, ¿no? Que pugnaban por el software libre, ¿no? Un software más abierto. Y había ahí un conflicto por la estandarización de las arquitecturas de desarrollo, ¿no? Y bueno, pues, entonces el asunto es que Microsoft no quiso usar Java, porque Java era de la otra plataforma, y crearon su propio lenguaje, ¿no? El C numeral, el C Sharp, el C Michi, ¿no? Para no usar el Java. Entonces es un nuevo lenguaje, pero producto de un conflicto así comercial, ¿no? Entonces es un nuevo lenguaje. Incluso en los años 50, creo, 60 del siglo pasado, ¿no? Cuando empezaron a aparecer varios lenguajes de programación, apareció el Fortran, el COBOL, el PL1, ¿no? Etcétera. El gobierno de Estados Unidos dijo, están apareciendo muchos lenguajes de programación y eso nos causa mucho gasto en capacitar, etcétera, etcétera, a los programadores, ¿no? Y entonces vamos a estandarizar y que solamente haya un lenguaje de programación, ¿no? Hicieron un proyecto donde gastaron muchos recursos, hicieron un diseño para un lenguaje, ¿no? Nuevo, que reemplace a todos los lenguajes. Y ese lenguaje era el ADA, ¿no? ADA, ¿no? Por Ada Lovelace, ¿no? La precursora de la informática, ¿ya? Y el nuevo lenguaje ADA, que hacía todo, ¿no? Había aplicaciones matemáticas, aplicaciones comerciales, etc. Pero era un lenguaje muy cargado, pues, y para el hardware de aquella época no pegó, pues, y al final quedó como un lenguaje más. Tú quieres hacer un lenguaje que reemplaza a todos y al final quedó como un lenguaje más del montón. Y así, ¿no? Entonces, vamos a tener muchos lenguajes en general y van apareciendo nuevos lenguajes, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene su ventaja o no, ¿no? Incluso hay lo que yo llamaría un cambio, ¿no? Una tendencia. Porque en algún momento tenemos los lenguajes clásicos, aquellos que son bastante formalitos, ¿no? En el sentido de que te dicen cómo debe ser todo, ¿no? Si tú quieres usar una variable, tienes que definirla, ¿no? Si tú quieres usar esto, tienes que seguir estas reglas. Versus los lenguajes modernos, ¿no? Los lenguajes rebeldes, ¿no? En donde tú usas una variable sin haberla definido, ¿no? No tienes que poner entero o A. Simplemente tú pones A igual a 5 y ya está. Ya tienes el nombre, ya tienes el elemento, ¿no? Entonces, son lenguajes modernos, que no tienen tantas, digamos, reglas, ¿no? Que lo definen, ¿no? Tipo Python, y otros lenguajes, JavaScript, ¿no? Etcétera, etcétera. Versus los lenguajes, esos clásicos rígidos, como Java o el mismo C, ¿no? Entonces hay cambios, pues, ¿no? Hay cambios en las tendencias. Bueno, volviendo al punto, ¿no? Entonces la figura del traductor es una figura muy antigua, producto de la aparición o la existencia de idiomas, y bueno, pues eso ya se tiene, ¿no? Y cuando en las computadoras se tuvo muchos lenguajes de programación, pues también ahí fue necesaria la figura del traductor, sobre todo para ¿cómo se llama? Para la traducción hacia el código de máquina. Porque aquí hay que tener presente algo. Hay que tener presente algo, ¿no? Que es lo siguiente. ¿Qué cosa es un traductor? ¿No? ¿Qué cosa es un traductor? Un traductor es aquel que convierte un programa fuente 1, ¿no? Un programa fuente a un programa objeto. Ya. Este es un lenguaje fuente, y este es un lenguaje objeto. Obviamente son diferentes. Pero el lenguaje objeto puede ser cualquiera. Yo puedo tener un traductor que lea un programa en C++ y lo convierta a un programa equivalente en Python. O al revés. Ese es un traductor. Aquel que convierte
de un lenguaje 1 a un lenguaje 2 diferente. Pero lo que más se utiliza, ¿no?, es el compilador. ¿Qué es el compilador? Es aquel traductor, ¿no?, en donde el lenguaje objeto es el lenguaje de máquina. Es decir, aquel lenguaje que entiende, que conoce el hardware del computador, ¿no? El hardware del computador, ¿ya? Porque el hardware del computador, la computadora, solamente entiende un lenguaje. Ese lenguaje es un lenguaje binario, ¿no?, al que llamamos el lenguaje de máquina. Ese lenguaje es un lenguaje de códigos binarios nada más, ¿ya? Entonces, ¿no?, lenguaje de máquina. Ese es el único lenguaje que entiende un computador. El computador no entiende ningún otro lenguaje. Nada, él no sabe qué cosa es C, ni Java, ni nada de eso. Él lo único que entiende es un lenguaje de códigos binarios, donde cada código binario es una instrucción, es una acción, ¿no? Esta combinación binaria significa sumar. Esta otra combinación binaria significa restar. Esta otra combinación binaria significa mover, y así. Ese es el lenguaje binario, que es propio del hardware. Y las computadoras solo conocen, solo entienden lenguaje binario, lenguaje de máquina, nada más. Entonces, cuando yo tengo un traductor en donde el programa fuente es un lenguaje de programación cualquiera, pero el lenguaje objeto es el lenguaje de máquina, ¿no?, a ese traductor se le conoce como compilador. ¿Listo? Entonces, todo compilador es un traductor, pero no todo traductor es un compilador, ¿ya? Si bien son poco frecuentes, existen, ¿no? En todo caso, la idea general de traductor es que traduce de un lenguaje 1 a un lenguaje 2, así en general, ¿no?, donde el lenguaje 1 es diferente al lenguaje 2. Ese es un traductor. Pero un compilador es aquel donde el lenguaje objeto es código de máquina. ¿Ya? Eso es. A ver, señores, ¿alguna pregunta? ¿O está claro esto? Está claro, profesor. Está claro, profesor. Ya, Todo claro, profesor. muy bien. Ahora bien, otro concepto que se da es la idea del compilador y la idea del intérprete, ¿no? Y ahí también pueden haber ciertas pautas, ¿no? Miren, ahí podemos usar el ejemplo de los idiomas, ¿no?, donde el traductor y el intérprete son bien diferenciados, ¿no? Entonces, si yo tengo acá una persona que habla inglés, y acá tengo una persona que habla francés, ¿no?, inglés y francés. Entonces, yo tengo un traductor, acá tengo un traductor, en donde este va a traducir. Yo le doy una carta, ¿no?, que está en inglés. Se la doy al traductor, ¿no? Él recibe la carta en inglés, la lee, entiende lo que dice y lo traduce. Ojo que la traducción no es literal. Hay que tener presente eso. No se trata de que yo tenga un diccionario inglés-francés y cada palabra de inglés la reemplazo por la palabra en francés que me da el diccionario, ¿no? Eso es una traducción literal y el resultado no es bueno.
La traducción tiene que ser una traducción de contenido. Es decir, el traductor coge el documento, la carta en inglés, la lee, entiende lo que dice, lo que quiere ahí, la información que está contenida, ¿no? Saca el concepto, la idea, y eso lo representa usando las palabras del idioma destino. Esa es una traducción. La traducción es una traducción de contenido, de información. No es una traducción literal. Entonces, este traductor entonces escribe una carta en francés, ¿no? En francés. Y ya lo puede enviar al francés para que lo lea. Entonces, yo tengo un documento fuente, que es la carta en inglés, y tengo un documento destino, que es la carta en francés. Tengo dos documentos, ¿no? De igual manera, ¿no? En el caso de la computadora, yo tengo un programa fuente, ¿no? P1.cpp, ¿no? Y el traductor, ¿no? Lo va a convertir a otro documento. Va a obtener otro documento, que es el programa objeto, donde yo tengo acá p1.exe. Este es otro archivo que está en código de máquina, ¿ya? Que ha sido obtenido a partir del documento, el programa fuente, pero es otro archivo. Es igualito que la carta, es otra carta, ¿no? Entonces tengo otro documento. Es un traductor. Ahora bien, a nivel de personas, también podemos hablar de un intérprete. ¿Qué es un intérprete? Un intérprete es una persona igual que el traductor, ¿no? Igual que el traductor. Conoce los dos idiomas, pero me va a permitir comunicarme en línea, directamente. Entonces yo, el inglés, ¿no? Se acerca al francés, pero no le puedo hablar directamente porque no le va a entender. ¿Qué es lo que hace? Entonces le habla a la persona que es intérprete y esa persona traduce, ¿no? Y el francés le responde, ¿no? A través del intérprete. Ese es un intérprete. Allí no hay ningún documento, no se genera ningún archivo y nada de eso. Simplemente hace una traducción en línea, ¿no? Al instante, ¿no? Y lo que tradujo no se guardó en ningún archivo, simplemente se procesó. De igual manera, ¿no? En los computadores existe ahora la figura del intérprete, donde yo tengo mi programa fuente, ¿no? Y yo quiero comunicarme con el computador, pero lo hago a través de un intérprete. Este intérprete no genera un archivo ejecutable, no genera un archivo destino, no hay archivo destino. Simplemente él ha leído o lee las instrucciones del programa fuente y se las va dictando, ordenando al computador para que las haga, para que las ejecute. Pero no se crea un archivo, ¿no? Equivalente, destino, objeto. Simplemente se ejecuta lo que está en el programa fuente. Ese es un intérprete. Ahora, el intérprete, en el fondo, es un traductor, pero puede generar un archivo temporal en la memoria, pero no genera un archivo definitivo. No genera un archivo definitivo. ¿Ya? Es algo diferente. ¿Qué dice, señores? ¿Se entiende algo de la diferencia entre un traductor y un intérprete? Sí, profesor. Luego vamos a ver un poco más de detalle al respecto, ¿eh? Sobre el intérprete. Porque mire, los intérpretes existen desde hace mucho tiempo. ¿Ya? En los años 80, el lenguaje que más estudiaba la gente era el BASIC. El BASIC. Todos estudiaban BASIC en aquella época, ¿no? Y el BASIC era un lenguaje interpretado. Pero después los intérpretes cayeron un poco en desuso, ¿no? Como los compiladores se volvieron bien eficientes, ya había puros compiladores nada más. Pero luego, en los últimos años, sobre todo con la aparición de Internet, es que los intérpretes han vuelto, y han vuelto con fuerza, ¿no? Y ahora muchos de los lenguajes modernos son lenguajes interpretados,
como el Python, pero el Python es interpretado, ¿no? Y así. ¿Esto por qué? Bueno, tiene su explicación, ¿no? No sé si sea, a ver, si no doy el tiempo para explicar un poco. ¿Por qué ahora hay intérpretes? En mayor medida que compiladores, ¿no? ¿Por qué cuando yo quiero hacer una aplicación para Internet, no programo en C, programo en PHP, en Java, ¿no? En Python, ¿no? ¿Cuál es el porqué de las cosas? ¿No? ¿Alguien tiene una apreciación por ahí, una observación? ¿Alguien tiene alguna observación, alguna apreciación por ahí? ¿Alguna idea? Profesor, una compañera ha participado por el chat. Ya, me avisa porque no... Por la variedad de versiones de los programas y los diferentes sistemas operativos, podría ser una pequeña parte, pero no tanto, ¿eh? Algo hay, pero no lo va. ¿Por qué se usan bastante los intérpretes en la actualidad? ¿Por qué en Internet? ¿Por qué ya no se compila la ejecutable? ¿No? ¿Por qué no se compila? Porque el compilador ejecuta muchas veces y en cambio el intérprete y solamente aplica una traducción. Es al revés. El compilador compila una sola vez, mientras que el intérprete traduce cada vez que vas a ejecutar, tiene que traducir una y otra vez. El profesor, el compilador necesita que todo el código esté bien, mientras que el intérprete puede seguir. No. Tanto el compilador como el intérprete tienen que verificar que todo lo que están procesando está bien. Claro que el compilador te hace una revisión de todo en un solo paso. El intérprete te lo va haciendo paso a paso, pero igualito tiene que verificar que todo esté bien. Miren, hay algo muy importante, ¿ya? Ustedes han estado desarrollando en C, han aprendido en C y todo eso. ¿Qué otro lenguaje conocen, ah? Java, ¿qué más? Python, ¿algo más? ¿Algún lenguaje de Internet? Para métodos numéricos, bueno, usamos MATLAB, pero básico, no tan... Pero MATLAB no es un lenguaje, es un paquete. Hasta donde tengo entendido. ¿Eh? No uso MATLAB. Miren, tenemos algo, ¿no? Yo tengo acá un programa en lenguaje C. ¿Ya? Se compila. ¿Y qué tengo? Un programa ejecutable. Este programa ejecutable es código de máquina, código binario, ¿no? El código de máquina es altamente dependiente del hardware. ¿Ya? Este ejecutable, este código de máquina que yo compilé, ¿no? En mi computadora Intel, procesador Intel, solo va a correr en una computadora Intel.
Si ese programa ustedes lo llevan a una computadora Apple, o lo llevan a un Android, ¿no? O a otro tipo de arquitectura, no va a correr. Porque esas otras computadoras, esas otras arquitecturas, usan otro tipo de procesador, otra marca, otro fabricante, que no es Intel. ¿Ya? Y el código de máquina es propio de cada procesador. Es propio de cada procesador. Entre sí se parecen, pero no son iguales. No son iguales, no son compatibles. El ejecutable de una máquina Intel no lo puedes llevar a una máquina Apple y viceversa. Cada ejecutable es propio de la arquitectura donde se ha compilado. Entonces, eso debe tenerlo presente. El código de máquina es altamente dependiente del hardware. Si tú lo compilaste para esta arquitectura, solo va a correr en esa arquitectura, porque el código de máquina que has producido es de esa arquitectura. Una cosa es el código de máquina de Intel, otra cosa es el código de máquina de Motorola, ¿no? De ARM, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cada hardware tiene su propio procesador, su propia marca, su propio fabricante, ¿no? Entonces, existen lo que se llaman arquitecturas de hardware, ¿ya? Y una parte importante de cada arquitectura de hardware es el procesador. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo compilo, tengo un código de máquina, pero ese código de máquina es altamente dependiente del hardware para el cual he compilado, y no puede correr en otra arquitectura de hardware. No puede, porque es otro código de máquina. Ahora bien, ¿qué sucede con la llegada de Internet? Con la llegada de Internet, ya sabemos que Internet es un sistema distribuido, una de cuyas características, como de todo sistema distribuido, es la llamada interoperabilidad. Es un sistema distribuido donde están conectados diversas arquitecturas de hardware. Acá tengo computadoras que son Intel, acá tengo computadoras que son Apple, acá tengo Android, acá tengo Windows, acá tengo Linux, ¿no? Tengo de todo. Diferentes arquitecturas de hardware, ¿no? Tengo laptops, tengo tablets, tengo servidores, tengo supercomputadoras, tengo de todo, ¿no? Diversos tipos de fabricantes, diversas arquitecturas de hardware y también de software. Tengo Windows, tengo Android, tengo Linux, tengo otros sistemas operativos, así, ¿ya? Pero todos ellos están conectados y tienen que interactuar, transmitir información, compartir aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que yo voy a usar un compilador en este ambiente? Que compilo estoy en mi máquina, compilo mi programa a un ejecutable y ya lo pongo para que todo el mundo lo ejecute. No, no se puede. Porque estamos en un entorno donde hay diversas arquitecturas de hardware y de software, ¿ya? Mientras que mi ejecutable, que es código de máquina, es totalmente dependiente de mi arquitectura de hardware. No puedo hacer eso. ¿Qué es lo que hago entonces? Ya no uso compiladores. Lo que uso son intérpretes. Perdón, antes de eso, ¿no? Si yo quiero una aplicación que corra en cualquier arquitectura de hardware, no puedo usar código de máquina. Esa es mi primera conclusión. Ahora, ¿cuál es la solución que usó Java? Porque Java dice que es interoperable, que un programa en Java puede correr en cualquier computadora, cualquier arquitectura. Pero eso es una verdad a medias, ¿no? Lo que pasa es que en Java, cuando yo tengo mi aplicación en Java, por cierto, Java no me gusta, pero bueno, así son las cosas, ¿ya? Cuando tengo mi aplicación en Java, yo lo compilo entre comillas. Compilo entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque lo que yo tengo como producto de la compilación no es código de máquina, sino es lo que llamamos un código intermedio. Conocido como el bytecode, ¿no? Que no es código de máquina. Se parece al código de máquina, pero en todo caso es un código de máquina genérico.
genérico, ¿ya? Que se parece a todos los códigos de máquina en lo fundamental. Pero ese código no es código de máquina y no puede ejecutarse en ninguna arquitectura, por sí mismo, ¿ya? Pero como es genérico, entonces yo lo puedo enviar a cualquier arquitectura. Lo envío a esta arquitectura de hardware 1, ¿ya? Y aquí lo que necesito es un módulo, lo que llaman un JVM, una máquina virtual Java, ¿no? Esa máquina virtual Java es simplemente un módulo que va a coger a este bytecode que ha sido traducido lo más posible, ¿no? Hasta un punto donde ya casi es código de máquina, pero no es código de máquina, ¿no? Pero ya está traducido al 95%, ¿ya? Solo le falta la última parte que lo hace dependiente del hardware, ¿no? Que es código de máquina. Entonces, como está en un código de máquina, entre comillas, genérico, conocido como bytecode, yo lo puedo enviar a cualquier arquitectura. Arquitecturas diferentes. Pero en cada arquitectura yo necesito una máquina virtual, que básicamente es un módulo que va a recibir este código, a este bytecode que ya está traducido al 95% y le va a completar la parte que falta. La parte que falta y que ya es propia de cada arquitectura, ¿no? Y de esa manera, entonces, este compilado de Java, entre comillas, que es el bytecode, puede ejecutarse en cualquier arquitectura, ¿no? Esa es la solución de Java. Esa es la solución de Java. Pero la otra solución es que no compile. Que no compile. Y que lo que yo tenga sea solamente texto, o sea, código de fuente. Entonces, si yo tengo una página web, ¿no? Un archivo HTML, si ustedes ven la página web, la página HTML, la pueden abrir y ven el código fuente, ¿no? Y dicen body, ¿no? El head, body slash, ¿no? Table, todo es el código fuente. No está compilado, está en código fuente. Y como está en código fuente, está en texto, obviamente el texto lo entiende cualquiera. En cualquier arquitectura, el texto es texto, ¿no? El texto es texto para cualquiera. Y por lo tanto, ¿no? En este entorno distribuido de Internet, todo es fuente, todo es fuente. Ahora bien, ¿cómo hago para ejecutar eso? Pues simplemente, cuando necesite ejecutar eso, en ese mismo instante, lo traduzco, pero ya no a un archivo ejecutable, sino simplemente como un intérprete, El intérprete va, yo digo, quiero abrir esta página web, ya, me mandan el archivo HTML y el intérprete coge el archivo HTML y lo traduce y hace la acción. A propósito, cuando yo navego en Internet, ¿quién es el intérprete? ¿Quién es el intérprete? En el software, ¿quién es el intérprete? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién se gana su punto de intervención? A ver. ¿El navegador, profesor? ¿Quién? ¿El navegador? Ya, el navegador, está correcto. Póngase un OK en el chat para anotarlo. ¿Ya? El navegador es el intérprete, ¿no? El navegador es el intérprete. El navegador le pide el archivo HTML, el servidor web le manda el archivo HTML, el HTML que le manda es un archivo fuente, está en texto. Y el navegador, en el fondo, es un intérprete. Recibe el archivo fuente, lo lee y lo que está ahí lo ejecuta en el sentido de que lo visualiza y todo eso. ¿Está bien? El navegador es el intérprete. ¿Ya? Entonces, en este entorno distribuido,
se usa bastante el intérprete. ¿Por qué? Porque el intérprete necesita solamente el fuente. Cada vez que yo quiero ver una página web, me la envía y el navegador la procesa, ¿no? Y la interpreta y muestra el resultado, ¿no? Pero si yo otra vez acceso a esa misma página web, otra vez me mandan el archivo y otra vez el navegador la procesa y la interpreta. Entonces, el intérprete tiene que estar traduciendo cada vez que se ejecuta, ¿no? Pero la ventaja es que como no es código de máquina, no estoy atado al hardware. En el caso de un compilador, yo compilo una sola vez. Cuando compilo una vez y tengo mi ejecutable, ese ejecutable ya es independiente. Yo lo puedo ejecutar todas las veces que yo quiera. Y ya no necesito el fuente, solo el ejecutable. Entonces, en un compilador, compilo una vez, ya tengo mi ejecutable, ejecuto muchas veces. Compilo una vez, ejecuto muchas veces. ¿Ya? Pero en un intérprete, cada vez que yo quiero ejecutar, tengo que traducir ese programa fuente. Entonces, si yo quiero varias ejecuciones, pues cada vez que se quiere ejecutar, se tiene que traducir, ¿no? Pero como la traducción es un proceso rápido, ¿no? Y el intérprete lo va a traducir pero a la memoria, a un archivo temporal, qué sé yo. No produce un archivo ejecutable. Lo traduce, sí, tal como hace el compilador, pero a la memoria o a un archivo temporal. Entonces, en el intérprete, cada ejecución es una traducción. Cada ejecución es una traducción en el intérprete. Mientras que en el compilador se compila una sola vez y el ejecutable se ejecuta todas las veces que quieras. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por el cual los intérpretes están, ¿no? Siendo usados bastante. Porque solo necesitas el programa fuente. Ustedes tienen PHP, CGI, eso está en el servidor. Pero están como programa fuente. No están como ejecutable. Están como programa fuente. Y cada vez que se requieran ejecutarlo, simplemente el intérprete lo coge y lo traduce y hace la acción. Ya, entonces acá vamos a ir anotando, señores, intervenciones en clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. Ya, vamos a hacer el intermedio, por favor, 10 minutos, y por favor, cuando regresen ya tengan un delegado, pues. Ya necesito el delegado.